Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su programa de todos los martes, ya es clásico a las 5 de la tarde que nos ponen y que nos repiten. Estamos aquí con una super invitada, Violeta, y pues la gente ya sabes que pues lo pasan de 5 a 5 y media, pero como estén en internet. Pues se puede seguir reproduciendo, sí. Y eso está padre. Sí, porque ya hasta te notan los errores, ¿no? Ya sé, cuando te equivocas. Te equivocas. Bienvenidos, yo soy Alvin Ramírez, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Pili Peña y aquí estamos agradecidos porque nos están prestando minutos de su valioso tiempo y nuestra amiga Violeta. Hola, yo soy Violeta Ramírez y yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Sí, gracias. Y ya también eres parte de la Parezco un cascabel así, estoy muy contenta. Sonaja. Bueno, estamos contentos, aunque el tema que les traemos el día de hoy realmente es para ponerse, pues sí, muy prácticos y muy técnicos y serios inclusive, porque pues son cosas serias, ¿no? En este programa les vamos a hablar de la guerra como tal, que es una manifestación de violencia. Y como ya saben, les compartimos pues notas literarias para que ustedes puedan empaparse un poquito de los temas. Y vamos a entrar con la definición de la guerra. La guerra es un término estricto, es aquel conflicto social en el que dos o más grupos humanos relativamente masivos, principalmente tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte individual o colectiva y daños materiales de una entidad considerable. La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Se da tanto en sociedades tribales como en civilizadas, pero es más grave en estas últimas porque son más complejas, masificadas y obviamente tecnificadas. Es quizás la más antigua de las relaciones internacionales. Y ya en el comienzo de la civilización se constata el enfrentamiento organizado de grupos armados con el propósito de controlar ya sea recursos naturales o humanos, conflictos entre cazadores nómadas y recolectores sedentarios. Bueno, esto en el tiempo ya la guerra pues siempre ha existido, que sí desarrollaron el concepto de propiedad, exigir un desarme o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión, sometiendo y despojando y en su caso destruyendo al enemigo, en lo que se puede llegar y se llegó frecuentemente pues al genocidio. Entonces, básicamente, ¿verdad? Pues a mí la guerra me parece un tema muy delicado. Muy triste, ¿no? Por tanta víctima que se han llevado y que han costado tantísimas vidas. Pues, ¿puedo continuar? Adelante. Bueno, las guerras tienen como origen múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas, ideológicas, territoriales, etc. En ciencia política y relaciones internacionales, la guerra es un instrumento político al servicio de un Estado u otra organización con fines eminentemente políticos, ya que en caso contrario constituirá una forma de desorganizada, aunque igualmente violenta, o el bandolerismo por tierra o la piratería por mar. En las sociedades primitivas tribales, su origen parece más claro, deriva de dos elementos: presión demográfica y escasez de recursos. ¿Qué tal? Ay, qué difícil. Pues de hecho yo creo que, bueno, acá en este texto que nos compartieron nos habla de que la guerra pues es también una experiencia universal que comparten todos los países, y es que aquí sí, más allá de lo que está escrito, hay muchas formas de hacer guerra. O sea, hay una guerra armada, pero también hay guerras de persecución y hay guerras. Habla históricamente de los países de Oriente, de estos lugares, de estos países tribales, de las tribus incluso, de cómo cada pelea entre ellos es diferente. Y esto lo dice así, o sea, entre las culturas, entre las naciones, hay un fin denominante que es la guerra, que es uno de los mayores conflictos que pueden existir de Estado, la base de la vida y la muerte, estas guerras que destruyen, pero que también, a mí cuando me han preguntado qué opino de la guerra, les digo que son
episodios muy sanguinarios de la vida, pero también históricamente hemos visto que países que han las guerras mundiales, etcétera, han venido grandes transformaciones, ¿no? En Hiroshima. Entonces, qué triste que los hombres tengamos que pelear de esta forma, ¿no? Este texto nos habla justo de eso, que la guerra, pues existirían muchas formas de poder evitar llegar a ella. La guerra es una continuación de la política de otros medios, y aquí también quiero hacer otro énfasis, porque son los gobiernos los que a veces están en guerra, y hoy que está esta pelea tan fuerte entre Rusia y Ucrania, en realidad la gente se da cuenta que son los gobiernos, las naciones, más que las personas, y no nos damos cuenta de los grandes logros que se han podido hacer a través de estas guerras, pero es muy difícil, ¿no? Yo definitivamente jamás estaré a favor de las armas y de la sangre. No sé si me toque leer la parte de Violeta. Díganme ustedes. Sí. Bueno, dice que aquí las reglas de la guerra y la existencia misma de estas reglas han variado mucho a lo largo de la historia, ¿sí? O sea, los conceptos que se tienen del combate también se han transformado según los grados de organización entre la sociedad que se enfrenta, o sea, qué sociedades son las que se enfrentan, y hay muchas posibilidades. Hay guerras civiles, hay guerras entre las poblaciones, hay guerras de varones jóvenes, hay guerras de conflictos que son religiosos, hay guerras que son por conflictos económicos, o sea, hay muchos tipos de guerras. Por ejemplo, aquí ponen como ejemplo las guerras combatientes, pero también ponen como ejemplo las guerras romanas, ¿no? Entonces, es ahí. Básicamente, queridos televidentes, ya saben que este es técnico, pero es una definición, es la definición pues de la guerra, y nos vamos a ir a un corte y regresamos pues para comentar nosotros qué es lo que pensamos, ¿no? Esto es lo que está escrito, pero nosotros tenemos obviamente una idea, un concepto, y se los vamos a compartir. Volvemos. Canal Foro CX marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil la personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. Para Canal Foro CX, Luisito informa. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Nos fuimos con la definición de la guerra. Únicamente decirles también, yo creo que pues lo que ahorita está más en boca, o que la gente sabe pues de las guerras, obviamente por eso trajimos el tema a la mesa para exponerlo y todo, pues es la que más se escucha, que es Ucrania, ¿no? Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y pues en este conflicto, o sea, qué feo, ¿no? Que tengan que llevarse a los niños, a las mujeres a otros lados, que tengan que los hombres agarrar las armas pues para defender, ¿verdad? Y todo yo pienso tal vez por la decisión, sí, de una persona, ¿no? O de un partido, no sé cómo sea. Un gobierno, por ejemplo, hablan de si las guerras de los socialistas, los comunistas, los capitalistas, etcétera, que si las religiones. Entonces realmente las guerras hoy son a veces por cosas muy tontas, ¿no? Como por ejemplo esta guerra de ahorita de Ucrania, también se menciona que son por sus recursos naturales. Por supuesto. ¿No? Que quieren
Rusia quiere estar, pues sí, tener esos recursos naturales para su población, y por el otro lado está Estados Unidos, que no quiere, porque también Ucrania tiene derecho a esa parte, ¿no? Derecho, y que ellos lo ven como esta parte de decir, es que desde Ucrania Rusia podría poner sus armas nucleares. Ah, claro. Y desde ahí ser el punto estratégico para atacar a Estados Unidos. Exactamente. Sí, cuando tú hablas de este punto en particular, volvemos a recordar un poco lo que acabamos de leer en conjunto, o sea, las guerras son decisiones políticas de los altos mandos, pero los que más mueren son los inocentes y la sociedad civil, ¿no? Porque incluso hay guerras bacteriológicas, o sea, lo vivimos en carne propia. Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria, leí un libro de José Saramago, de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, y yo me acuerdo que cuando leí este libro me impactó tanto, porque justo hablaba de una pandemia donde la gente se quedaba ciega, iban corriendo a los supermercados y se llevaban el papel de baño y lo que ocurrió en una pandemia en mi país, o sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, si no poder salir, que no te diera el aire, que no podías ver ni siquiera a la gente que amaste. Y eso es una guerra. Perdónenme que les diga, o sea, a mí cuando me preguntaban, ¿crees o no crees en el virus? Yo les decía, el virus está. Y es una forma de guerra, o sea, a mí no me interesa si lo lanzaron al mundo los gobernantes porque había que parar, porque había muchas revueltas sociales, o si no fue que alguien comió, que decían murciélago, o sea, eso a mí no me importa, pero lo que sí es que fue una guerra, porque nos tuvo suspendidos en el tiempo 2 años. Sí. Estamos retomando nuestra vida. Eso es otra forma de guerra. Y decirles también a ustedes que, bueno, aparte de Ucrania, pues también hay guerra ahorita en Etiopía, otros países, en Yemen, en Haití. Y que el concepto de decir, o sea, es que los países quieren esto, ¿no? En el caso de los recursos naturales de otro país. Pero no se dan cuenta, sí, de los inocentes, de la gente, de los civiles, de la sociedad, pero también que están generando violencia, y violencia genera violencia. Entonces, después es cuando entran que otros países y se hace más grande, y ya no es nada más de 2, sino de muchos más, y es la expresión de la violencia como tal. Que aquí en México pues también tenemos, ¿no? Y no estamos en guerra, se podría decir. Ay, híjole. Y aquí tenemos más muertes que allá. Mira, tú lo acabas de decir, tú dices, y se supone que no estamos en guerra. Se supone, porque, híjole, en esta ciudad, yo me acuerdo hace unos días hablaba con una persona, incluso yo que he tenido la oportunidad, gracias a mi trabajo, de viajar a otros países. Yo me acuerdo que el último país al que viajé antes de la pandemia fue a Bolivia. Y Bolivia es un país muy espiritual, donde también hay guerra, o sea, los indígenas, y bueno, es un rollo ahí. Cuando yo llego a Bolivia, me llevan a un programa de radio, y en el programa de radio me dicen, ¡ay, mexicana, no sé qué! ¡Ay, la fiesta!, ¿no? Siempre en estos países sudamericanos, América Latina, nos quieren mucho a los mexicanos. O sea, Perú, Colombia, adoran al Chavo del Ocho. O sea, a mí no me gustaba el Chavo del Ocho, y después de que estuve en Argentina, Perú, Colombia, dije, ¡ah, el Chavo del Ocho es lo máximo! La gente ama el Chavo del Ocho. Y de repente en este programa de radio me dicen, ¿de qué ciudad de México? De Ciudad de México. Uy, yo me acuerdo cuando yo era niña y escuchaba hablar de Ciudad de México, era la ciudad más violenta del país. Sí. Y tú que ibas de provincia y llegabas a Ciudad de México, asalto seguro. Y era un miedo que le teníamos a la Ciudad de México. Y yo le digo a algunos amigos, creo que hoy la Ciudad de México es de las ciudades más seguras de este país. Más tranquilas. Cuando a mí me preguntan de dónde vienes, ojo, estaba en La Paz, Bolivia, a un montón de metros arriba del nivel del mar, ¿no? Que tenía uno que traer ahí la hoja de coca, porque si no te daba el salta para atrás. Y me dicen, ¿de qué ciudad vienes? Y yo les digo, de Celaya, Guanajuato, México. Y te ponen las cruces. Así, mira, este silencio que se hizo así aquí, este segundo, se hizo allá. Y yo entonces le dije al locutor, ¿pero tú conoces Celaya? Y me dice, no, nunca he viajado a Celaya, ni quiero viajar. Pero ellos que son periodistas, o sea, y este periodista era un periodista de noticias,
me empieza a decir, hoy en Celaya y me empieza a dar las noticias de mi ciudad, cuando yo estaba a chorrocientos mil kilómetros de mi país. Y entonces era como, no puede ser. Esa es una guerra. Es una guerra. Esa es una guerra. Sí, tristemente. O sea, la violencia. Es violencia. Y la semana pasada lo hablábamos, es también en contra de las mujeres muy marcada la violencia aquí en México, en todas las ciudades. También es por todo, pues por la educación que teníamos, que hablábamos del machismo también en otros programas, en los cuales pues viene generando toda esta violencia. Ahí está lo que pasó también pues en el partido de Querétaro Atlas, ¿no? Esta horror fue de lo peor. ¿Y qué te dice? O sea, ¿cómo estás educando a tus hijos, no? Desafortunadamente, sabes que es triste, vergonzoso, no sé cuál sería la palabra correcta para mí, que les da un orgullo, ¿no? El que se ven las imágenes de cuántos chicos golpeados y ellos así como si fuera un triunfo. No sé, yo me pongo a pensar tantas cosas, cuántas veces estuve ahí con mis hijos, llevándolos se supone que fomentando el deporte porque es lo más sano. Debería. Y ves a las familias y ves que no hay deporte y no están viendo lo más sano, están viendo violencia y de qué brutalidad. Ay, es terrible porque mira aquí en la imagen, ¿cómo le llaman? En ese repetidor que tenemos, yo veo la imagen esta que se viralizó de esta familia que van corriendo para resguardarse y donde el papá le tiene que quitar la playera al chiquito para que no sean agredidos. ¿Qué nivel de violencia? O sea, yo veo esta imagen, mira, yo decidí no ver más. Porque me está afectando emocionalmente. Sí. Como tú dices, yo tengo hijos y mi hijo ama el fútbol, sueña fútbol, vive fútbol. Y yo decía, y me pregunta mamá, y entonces yo ya no voy a poder ir al estadio. Y yo le decía, ¿qué le contestas a tu hijo que vivió también un episodio de violencia hace unos años? Y dices, ¿cómo le muestro yo? Esta familia que iba a resguardarse, imagínate, la desesperación. Dicen, uno no toma atención hasta que te toca. Yo había decidido no ver nada acerca de eso y de repente veo el post de un amigo que quiero muchísimo y que dice, estoy vivo, estuve ahí. Dios. Y empiezo a leer su crónica y yo decía, no es posible. Y aparte él fanático del Atlas, entonces imagínate la cantidad. Me dice, yo estoy vivo de milagro, volví a nacer. Y yo decía, no puede ser. O sea, ¿a qué niveles de violencia hemos llegado? Pero hombres, mujeres y toda la gente que nos está viendo en este momento, todo sí comienza en casa. Claro que comienza. Porque luego le echan la culpa que si los profes, que si la escuela, que si la seguridad, no, que si los que si la policía, que si López Obrador, que si no, sí comienza en casa. Hombres ahí. Debemos mandar ese mensaje de decirle a la gente que bueno, o sea que hombre, mujer, pero cuando hay un episodio de violencia verbal, física, psicológica, ya sabemos los tipos de violencias que existen, que los eduquen a pedir una disculpa, porque ahí es donde entra el razonamiento y entra el reconocer los errores, y entonces tomas conciencia de lo que hiciste y entonces lo piensas de nuevo otra vez cuando lo vayas a volver a hacer, ¿no? Y solo desde pequeños. Sí, es bien dicho tus palabras, ¿sabes? Porque no tenemos, o piensan, muchas veces cometemos el gran error de decir, un niño no llora, o no debes de pedir disculpas porque entonces tú eres más débil. Ya los estamos violentando. No, exacto, y no porque pidas disculpas, no por llorar eres menos hombre, o eres más débil, o eres más fuerte. Yo creo que no es así, eres más humano. Eres más humano, y es lo que le hace falta, no nada más a nuestro país. Ya casi nos vamos, ya nos están despidiendo. ¡Adiós! ¡Nos vemos! También al mundo entero, ¿no? No más violencia. No más violencia. Basta. Arriba el amor, abajo la guerra. No, dice por ahí, hace el amor, no la guerra. Hace el amor, hagamos mucho el amor. Mucho el amor. Y mucha conciencia también. Muchas gracias, Violeta. Gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Canal Foro CX marca la diferencia.